En el ejemplo que les estoy planteando, podemos ver qué sucede en el caso de nivel secundaria en los ciclos sexto y séptimo. Vamos a referirnos al primero, tercer y cuarto grado exclusivamente. Justamente ahí vamos a hablar cuando un estudiante se puede promocionar al grado, cuando un estudiante se puede promocionar al grado superior. ¿En qué circunstancias, queridos? Vamos a ampliar un poquito. Ahí está. Para la promoción de grado a un nivel superior, en estos grados especialmente, es importante tener en cuenta lo que se le presenta en el siguiente cuadro, querido colega. El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad. Nivel de logro B nos dice en la mitad o más de las competencias asociadas a cada uno de estas áreas, nos dice, o talleres, nos dice, ¿no? Pudiendo alcanzar niveles AD, A o C en las demás competencias, ¿no? Dicen. Entonces, ¿y cuándo permanece en el grado? ¿Cuándo permanece o cuándo va a estar en el mismo grado? Nos dice acá este cuadro. Cuando el estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a cada uno de 4 o más áreas o talleres. Esto es importante remarcar lo que nos dice esta precisión que hace la 048, queridos colegas, ¿sí? Entonces, ¿y cuándo requiere recuperación? Nos dicen. Cuando recibe acompañamiento este estudiante o recuperación pedagógica. Se dice que va a ir un proceso de acompañamiento o recuperación pedagógica si no cumple con estas condiciones de promoción o permanencia. Es decir, si no ha logrado la promoción de grado. ¿Y cuándo no lo va a lograr? Cuando no ha logrado el mínimo nivel de logro en B en la mitad de las competencias, ¿no? Y también, cuando hablamos de la permanencia en el grado, es justamente si el estudiante alcanza niveles de logro C en más de la mitad de las competencias asociadas a cada uno de 4 o más áreas o talleres, ¿sí? Y también, en esta misma línea, vamos a ir identificando de que permanece en el grado al término del acompañamiento el estudiante al estudiante o evaluación de recuperación si no cumple con las condiciones de la promoción. Cuando hablamos de la promoción, justamente volvemos aquí a este cuadro para identificar que el estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de las áreas. Eso es en el caso de primero, tercer y cuarto grado, queridos colegas. En el caso de segundo, perdón, en el caso de segundo y quinto, que son grados al cierre de ciclo, nos damos cuenta que hay una ligera diferencia. Cuando hablamos, por ejemplo, que el estudiante alcanza nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias. Es allí donde se promociona al grado superior. Y también nos indica que de esas competencias a cada uno de 3 áreas o talleres y B en las demás competencias. Muy bien, lo podemos identificar aquí en el siguiente párrafo cuando nos dice al término del acompañamiento del estudiante de recuperación. Ahora, cuando vamos a hablar de la promoción de grado superior, entonces es importante tener en cuenta esta diferencia que existe tanto en primero, tercero, cuarto y así como en segundo y en quinto. ¿Y cuándo permanece en el grado, colegas, en el caso de segundo y quinto? ¿Cuándo? Nos dice, el estudiante alcanza el nivel de logro C en la mitad o más de las competencias asociadas a cada uno de 4 o más áreas o talleres, ¿no? ¿Sí? Entonces, allí es donde estos estudiantes de segundo y quinto también permanecen en el mismo grado. ¿Y cuando reciben acompañamiento o recuperación pedagógica? Si no cumple con estas condiciones de la promoción o también de la permanencia en el grado. ¿Y cuándo permanece en el grado? Cuando justamente no cumple con estas condiciones de la promoción, estimados colegas. Eso es lo que nos muestra este cuadro, queridos colegas. Y finalmente, en este mismo cuadro, podemos observar, colegas, que al término del acompañamiento del estudiante o recuperación pedagógica, nos dice claramente, el estudiante alcanza, a ver si vamos mirando un poco el audio, colegas, hay una voz que se interfiere. Colegas, entonces es importante, en el marco de esta misma norma,
A ver, colegas, si por favor podemos ayudar a apagar el audio. Muy bien, muchas gracias. También es importante precisar que el estudiante alcanza un nivel de logro AD en la mitad o más de la mitad de las competencias asociadas a cada una de las tres áreas o talleres. A ver si alguien nos ayuda, por favor, a apagar el audio. Ya, muchas gracias. Es importante aquí señalar, colegas, de que en el caso de segundo y de quinto, nos dice con mucha claridad que el estudiante alcanza el nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de estos tres áreas o talleres, y B, esto es muy importante resaltar, y B en las demás competencias, nos dice, considerando los niveles de logros obtenidos en el periodo lectivo, pudiendo, nos precisa acá, pudiendo tener C en un área o taller el nivel de logro C en todas las competencias, los cuales podrán ser subsanadas hasta diciembre del periodo lectivo. Y si observamos acá, cuando reciben acompañamiento, en este caso los estudiantes de segundo y de quinto, justamente van a recibir acompañamiento si no cumplen con estas condiciones de promoción, es la primera, el primer cuadrante, o permanencia en el grado. Eso, colegas, en relación a esta precisión que nos hace respecto al primero, tercero y cuarto de secundaria y al segundo y quinto de secundaria. Bien, seguidamente, colegas, vamos a ir un poco mirando cuándo el número de competencias están asociados a un área o un taller. Por ejemplo, si tenemos un área que tiene 5 competencias, se entiende que la mitad, ¿cuál es, colegas? La mitad es 3, ¿cierto? Es decir, si tiene 5 competencias, tendría que estar en estas competencias la mitad cuando hablamos para que podamos determinar si requiere recuperación o si está logrando, ¿no? En el caso de las de las áreas que tienen 3 competencias, entonces, ¿cuál sería la mitad? La mitad sería las 2 competencias, ¿cierto? Porque no podemos hacer decimal. En el caso que tiene algunas una, podríamos considerar la 1, ¿sí? Ahora, es importante también, queridos colegas, que para efectos de este número de competencias asociadas, no se tiene en cuenta para determinar la situación final de promoción, recuperación o permanencia, no se tiene en cuenta determinar la situación final. ¿Qué no se tiene en cuenta? Esas competencias transversales. Bien, entonces vamos a seguir en este ejemplo también que les planteamos un primer caso, ¿no? Un primer caso, un estudiante al término tiene las siguientes escalas valorativas. Podemos observar que el estudiante en este cuadrante tiene una variedad de niveles de logro. Tiene A, B, C. ¿Sí? Entonces, mirado el ejemplo, mirado el caso que les hemos planteado, en el caso del primer grado de secundaria, ¿cómo podemos determinar la situación final del estudiante? Entonces es importante mirar las áreas y sus respectivas competencias. En esta situación podemos decir, miren, que al término nos dice claramente, este es primer año de secundaria, hemos visto con bastante detenimiento, que el estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad o más de la mitad de las competencias. ¿De qué competencias estamos hablando, colega? ¿De qué competencias vamos a hablar acá? Justamente, si podemos observar, acá tenemos las competencias. Tenemos las competencias que están asociadas al área de comunicación. Tenemos también de qué? Tenemos también, mirando, tenemos también la competencia matemática. Entonces, en estas dos áreas estamos viendo que el alumno tiene, tiene C. Es decir, y si miramos promoción, ¿habrá promoción aquí? Vamos a mirar. Dice, en el caso del primer grado, que el estudiante alcanza como mínimo el nivel del logro B en la mitad o más de la mitad de las competencias. Nivel de logro B en más de la mitad de las competencias. Acá podemos identificar también. En este caso también tenemos. Y pasando al siguiente, podemos ver de que pudiendo tener en las área o taller a nivel de logro C en todas las competencias las cuales podrán ser subsanadas. Entonces, por lo que estamos observando, este estudiante no logra la promoción de grado. No logra la promoción de grado. Por lo tanto,
vamos a mirar en lo que respecta a permanece en el grado. Cuando hablamos de permanece en el grado, justamente vamos a determinar, dice que el estudiante alcance un nivel de logro C en... Voy a silenciar a Carlos Palomino, por favor, las disculpas. Bien, gracias. Bien, entonces, en el ejemplo que estamos observando, por lo tanto, este estudiante, ¿cuál es su situación? Si no cumple, no se promueve de grado, no permanece. ¿Cuál es su situación final de este estudiante? Por lo tanto, este estudiante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pasar a un proceso de ¿qué? ¿A un proceso de qué, colega? Pasa a un proceso, mirando el ejemplo, pasa a un proceso de la situación final que requiere recuperación. En esos grados, en esas áreas y en esas competencias que han sido resaltadas, ¿cierto? ¿Y cuáles son esas competencias? Acá lo tenemos, en matemática y en comunicación. Entonces es importante tener en cuenta cuando vamos a definir una situación final, comprender muy claramente cuáles son esos elementos claves para la promoción de grado, para la permanencia en el grado o cuando requiere acompañamiento o recuperación pedagógica, ¿sí? Y aquí también es importante resaltar, ya lo decía el compañero, que para la recuperación pedagógica se espera que el estudiante pueda alcanzar al menos las mismas condiciones exigidas al final del año lectivo, es decir, el nivel ya no se hace, sino tengamos más de la mitad, nivel B, de esas competencias que han sido trabajadas en este proceso de recuperación o acompañamiento. Muy bien, en el caso del ejemplo que le vamos a presentar a continuación, podemos identificar claramente qué sucede si este estudiante de primer año, como hemos visto el caso, lleva en este proceso de recuperación, al término de la recuperación, se queda con la siguiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se queda con estos resultados al final? A, el estudiante que hemos ido analizando va a pasar a un proceso de acompañamiento especial durante el periodo lectivo del año 2025. ¿Sí? Eso es lo que nos precisa básicamente esta norma. Y así se haya quedado con C en matemática. Este proceso va a ir a acompañamiento 2025. Muy bien. Por lo tanto, su situación final de este estudiante es de que está promovido de grado. Bien. Seguidamente, colega, vamos a ver un siguiente caso, el caso número 2. ¿Qué sucede con un estudiante de quinto grado de secundario para determinar su situación final? Ciertamente hemos visto anteriormente que cuando hablamos de la promoción de grado en el caso de quinto, como es el caso, aquí lo voy a remarcar en este escenario, justamente habría que considerar lo que aquí no precisa. El estudiante alcanza nivel de logro A o AD en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de esas áreas o talleres y B en las demás competencias, ¿no? Es allí donde se promueve o se hace promoción al grado superior en el caso de quinto. ¿Y cuándo permanece en el grado? Justamente el estudiante va a permanecer en el grado cuando alcanza un nivel de logro C en la mitad o más de la mitad de las competencias o cada una de las 4 o más áreas o talleres. En este caso vamos a poder observar cómo está acá este estudiante, ¿no? El caso de religión está exonerado y acá podemos ver qué avances tiene en cada una de estas áreas. Entonces, ¿y cuándo el estudiante recibe acompañamiento? ¿Cuándo recibe recuperación pedagógica? Cuando no cumple justamente estas condiciones, ya sea de promoción o de permanencia en el grado, ¿sí? Entonces vamos a ver finalmente cómo concluye este resultado en el caso de este estudiante X, ¿no? Para efectos del ejemplo, podemos observar en el caso del alumno, estamos analizando el quinto grado, y podemos darnos cuenta de que al término, aquí en estas competencias, podemos ver que tiene una C y una B y una A, perdón. Entonces, durante el proceso de acompañamiento, recuperación, este estudiante logró llegar a B. Y en el caso de otras competencias que tenía también, acá tenía una C, podemos ver que ha logrado una B. Y en el caso de una C, también que al término del acompañamiento logra tener una A. Y en algunas de esas se mantiene. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Justamente allí es donde el estudiante ya se puede observar que se ajustaría a esa segunda parte, que el estudiante alcanza el nivel de logro D en la mitad o más de las competencias, porque estas ya estarían siendo parte
de esa precisión que nos hace acá en la promoción al grado superior. Entonces, esas consideraciones, colegas, están precisados en el marco de esta respectiva norma 048, que sobre la base de la 094 se hacen ligeras precisiones y antes estaban de manera muy genéricas, ¿no? Eso es con respecto a mi participación. Yo les